Crecer es la mejor experiencia de la vida. El mundo espiritual es una realidad a la que todos podemos acceder. Entra ya a esta nueva dimensión con Pastor Mau a puerta cerrada. Verás lo que nunca han visto y oirás lo que jamás han escuchado. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Y como cada día le pedimos a Dios, hagámoslo hoy, que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que en el momento en que se despertó en mí el deseo de ver cosas sobrenaturales en mi vida. Y puedo decir claramente que durante 23 años no había ese deseo y menos esa inquietud. Mi vida se movía solo en el plano natural. No había ni la más mínima posibilidad de que yo pudiera acceder y vivir historias sobrenaturales. Lo más cerca que estuve a este mundo fue cuando visité una bruja o hice cualquier acto místico así o relacionado con eso, desde el punto de vista negativo, por supuesto, desde lo oscuro. Jamás pensé que yo podía vivir una vida sobrenatural relacionada con un Dios que quería hablarme, enseñarme cómo vivir alineado con ese plano. Amigos, aclaremos que cuando hablamos de historias sobrenaturales, no estamos hablando de historias de espíritus o de mediums, de algo paranormal u oculto, no. La verdad no estamos refiriéndonos a eso. Por lo menos yo en mi juventud era del concepto que lo sobrenatural estaba relacionado con ese tipo de cosas y la verdad está bien equivocado. Porque el mundo espiritual creado por Dios es más amplio, limpio y claro, y también profundo, mucho más profundo que el mundo del enemigo, que no es otra cosa sino su estado de oscuridad espiritual, en el cual cayó después de su rebeldía ante Dios. Pero bueno, como no vengo de un hogar espiritual, entonces no había posibilidad alguna de acercarme a vivir una vida espiritual, como lo dice Romanos 5:9, que lo leímos ayer, y vale la pena repetirlo en este instante. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente te lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu le controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el control de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu vive de Dios, viven ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Ahora, esto no es otra cosa sino la luz que viene de Dios para enseñarnos que la vida se puede vivir de dos maneras. O que hay dos tipos de personas en Cristo. Primero, el que está dominado por la naturaleza pecaminosa, que lo más posible es que no haya sido regenerado. Y segundo, el que es controlado por el Espíritu Santo. Ahora, los dos tienen una manera diferente de pensar y precisamente es allí donde todo comienza. El primero solamente piensa en las cosas de este mundo y sobre todo en las cosas que están relacionadas con el pecado. Su mente está controlada por las ideas desagradables a Dios. Personalmente viví por algunos años en ese estado. Además, porque no había una posibilidad distinta para mí. Yo no tenía otra opción de qué pensar, ¿no? Cuando me acercaba a la Biblia era en clase de religión, sin estar regenerado, por lo tanto no entendía nada. Ahora, el segundo de Romanos tiene una opción diferente. Pensar en las cosas que a Dios le agrada, que a propósito están escritas. Pero mis amigos, depende de nosotros que seamos guiados por el Espíritu Santo que vive en nosotros o que nos domine la naturaleza pecaminosa caída. Esto no tenía manera de cambiar antes de que el Señor hiciera una operación sobrenatural. Pero hoy no hay excusa. Tú puedes vivir una vida mucho más espiritual, libre del dominio del pecado, venciendo tentaciones, superando debilidades, alcanzando metas espirituales que jamás hubieras podido pensar en lograr. Ojo con esta poderosa afirmación que nos debe dar luz y dirección en nuestro espíritu. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ahora, esto es lo que marca la diferencia entre uno y otro. Es la operación sobrenatural de la regeneración. ¿Y saben qué? Todo esto puede suceder solo por una razón. Según Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 4, dice así: mediante su poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos
al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y además escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dios mío, tienes que pensar bien en esto. Nos están diciendo que podemos participar de una naturaleza divina. Dime si no hay una acción más sobrenatural que esa. ¿Cómo podías tú, cómo podía yo participar de una naturaleza divina si no teníamos ni idea que existía? Pero cuando vino el Espíritu Santo a nuestro corazón y comenzó ese proceso de regeneración, nos hace entender que hoy puedes participar de una naturaleza divina y puedes escapar de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Pero te quiero llevar a reflexionar en otro verso en esta mañana. Primera de Juan 3:9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Dios mío, tienes que meditar a profundidad de verdad en esto. Porque si naciste en la familia de Dios, lo que te debe caracterizar es la dirección del Espíritu y no la práctica constante del pecado. Porque no quiere decir que vas a dejar de pecar y que nunca más pecarás. No. Pero la práctica constante del pecado la tienes que superar por una razón. Escribe esto: la vida de Dios está en ti. De esa manera quiero orar por ti en este día. La vida de Dios está en ti. Y si la vida de Dios está en ti, ella te regenera, ella te levanta, ella te sana, ella te restaura, ella te da fuerzas para seguir adelante, para poder seguir caminando sin estar pecando, porque eres un hijo de Dios. ¡Wow! Creo que no existe acción más sobrenatural que esa. Comenzar a vivir en la conciencia de que la vida de Dios está en ti, esto es sencillamente extraordinario. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.